Ahí está. Bueno, nosotros somos el equipo 2. Vamos a presentar espectroscopía ultravioleta y visible. Estamos conformados por Fernando Isaac Ramírez Torres y yo, Kevin David Solís Gutiérrez. La espectroscopía estudia la cantidad de luz que absorbe, dispersa, refleja, despide un objeto, es decir, descompone la luz y mide las diferentes longitudes de onda de luz visible y no visible. Y tiene seis fenómenos ópticos, que es la absorción, fluorescencia, fosforescencia, emisión, dispersión y quimiluminiscencia. Y la técnica que nos tocó es la de ultravioleta visible. Esta técnica es la integración de luz con moléculas que absorben dicha radiación, genera la absorción de la radiación ultravioleta visible, parecer por parte de la excitación de los electrones de enlace. De esta manera se puede saber el tipo de enlace químico que corresponde a cada banda de absorción electrónica. Ese tipo de espectroscopía se utiliza para caracterizar grupos funcionales en moléculas, pero sobre todo se usa para la determinación cuantitativa de compuestos que contienen grupos absorbentes. Según la sustancia, la muestra absorbe parcialmente los rayos de luz ultravioleta visible. El resto de la luz, es decir, la luz transmitida, se registra como una función de longitud de onda mediante un detector adecuado. El detector produce entonces un espectro ultravioleta sensible único que también es conocido como espectro de absorción, que vamos a ver más adelante. Y pues para que nos demos una idea del tipo de radiación que estamos utilizando, es el ultravioleta y el espectro visible, que sería como los rayos del sol, que tiene los dos tipos de longitudes de onda. Y bueno, como principio físico de la espectroscopía UV-Vis, cuando un fotón con una longitud de onda y frecuencia específica inciden sobre un átomo, se promueve el salto de un electrón desde su estado fundamental HOMO, o sea, como en reposo, hacia un estado electrónico excitado, LUMO. Para que ocurra esta transición electrónica, la energía del fotón incidente debe ser igual o mayor a la diferencia de energía entre ambos niveles. Así como se muestra más o menos en el dibujo del lado izquierdo, tiene que brincar, necesita la energía necesaria, es las orbitales frontera que existe entre el estado HOMO al LUMO. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, las transiciones los tipos de transiciones electrónicas que tenemos. En los compuestos orgánicos, por ejemplo, las distintas transiciones electrónicas que se pueden llevar a cabo según su requerimiento son las siguientes. Son de sigma a sigma antienlace, que son los alcanos, de sigma a pi antienlace, que son los carbonilos y alquenos, de pi a pi antienlace, carbonilos, alquenos, alquinos y aromáticos, de N a sigma antienlace son compuestos oxigenados nitrogenados sp, y de N a pi antienlace son los carbonilos. Ahora, cabe destacar que para este tipo de compuestos, mediante espectroscopía UV-Vis, únicamente es posible analizar aquellas sustancias que realicen las tres últimas transiciones indicadas, que vienen siendo las de hasta abajo, las de pi a pi antienlace, N a sigma antienlace y de N a pi antienlace. Siguiente, por favor. Y bueno, para que quede más claro, la longitud de onda para las transiciones de electrones no compartidos de N hacia orbitales sigma antienlace se encuentran dentro del rango ultravioleta, ya que dichas transiciones van de 150 a 250 nanómetros, están dentro del rango ultravioleta. Este tipo de transiciones son llevadas a cabo por compuestos saturados que contienen en su estructura átomos con pares de electrones no enlazantes y se usan normalmente como solventes en este tipo de espectroscopía. Ahí como se muestra en la gráfica de un lado, bueno, en el dibujo de un lado, viene siendo la flecha azul, que es de N a sigma antienlace. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, la longitud de onda para las transiciones de electrones no compartidos de N hacia los orbitales de pi antienlace y para las transiciones de pi a pi antienlace, que se encuentran dentro del rango ultravioleta y del visible, ya que los picos de dichas transiciones van de 200 a 700 nanómetros. Por ello se dice que esta espectroscopía se basa en el estudio de las moléculas que realizan este tipo de transiciones. Viene siendo la flecha verde de N a pi antienlace y la flecha un poquito más larga que es de pi a pi antienlace. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, también cabe destacar que hay limitaciones en esta espectroscopía UV-Vis.
Es importante tomar en cuenta que la longitud de onda correspondiente a las transiciones sigma a pi antienlace y sigma a sigma antienlace no se encuentran dentro del rango V bis, por lo que no es posible analizar hidrocarburos saturados sin grupos funcionales, ya que el equipo no detectará sus señales. Vienen siendo las dos flechas de hasta la orilla, la azul y la roja, que es la más larga. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, aquí se muestra el diagrama completo de la espectroscopía V-BIS. Sus partes más fundamentales vienen siendo la fuente de luz o fuente de radiación, el monocromador, la solución o muestra, que viene estando en su cubeta o en su celda, y el medidor o la pantalla digital viene siendo el último. Y ahorita lo vamos a Y explicar. el espectro de absorción, que es el que se mencionó hace rato, es el espectro de una materia, muestra la fracción de la radiación electromagnética incidente en un material, absorbe dentro de un rango de frecuencias. En cierto sentido, el opuesto de un espectro de emisión. Cada elemento químico posee líneas de absorción en algunas longitudes de onda. De hecho, está asociado a las diferencias de energía de distintos orbitales atómicos. Esto lo voy a explicar muy diferente. Por ejemplo, aquí el espectro de emisión, que es parte del espectro de absorción, que es como su contraparte. A este se le suministra energía calorífica y emite una luz. Pues, esto tiene que estar en su forma gaseosa y se puede emitir ciertas frecuencias del visible. Constituye un espectro de emisión. Y la absorción es como la parte contraria a la emisión. A este se le suministra una fuente de radiación electromagnética. Y absorbe ciertas frecuencias del visible, precisamente las mismas en las que emite cuando se estimula mediante calor. Es- y la diferencia es que en el espectro de emisión emite su propia luz y en la absorción las refleja como quien dice. Y la diferencia entre las rayas negras es el son las diferentes longitudes de onda. Y aquí tenemos unos ejemplos de unos elementos que con su espectro de absorción y su espectro de emisión. El espectrómetro de ultravioleta visible es el aparato que se utiliza para medir esto. Diseñado para medir la absorbancia de la región ultravioleta visible mediante la ley de Beer-Lambert. Mide la intensidad de la luz que atraviesa una solución de muestra en una cubeta y compara la intensidad de la luz a través de la muestra. Y la ley de Ley-Lambert, que es el principio físico con la que funciona este instrumento, establece que la cantidad de energía que absorbe una solución es proporcional al paso de luz y la concentración. En pocas palabras, una solución más concentrada absorbe más luz que una diluida. Y esta es la fórmula, que es la absorbividad moral, paso de luz y con la concentración. Y la absorbancia y transmitancia, que también es necesaria para que el espectromómetro funcione. La absorbancia es cuando la luz incide en un objeto, puede absorberla normalmente por la longitud de onda de la luz absorbida, corresponde a una excitación electrónica en el objeto. El resto de la luz se transmite, es decir, atraviesa el objeto. Y la transmitancia se mide dividiendo el espectro de intensidad de la luz a través de una muestra, pero el espectro de intensidad de la luz transmitida a través del blanco. Y aquí están las dos fórmulas, al mismo tiempo, la transmitancia, la intensidad y la intensidad. Y las partes que lo conforman son estas. Y bueno, la primera parte es la fuente de radiación o fuente de luz, ya lo hemos más o menos explicado. Debe ser continua en una amplia zona del espectro de intensidad elevada y a su vez constante con la longitud de onda. Estas pueden ser fuentes térmicas y fuentes de descarga eléctrica. Como fuentes térmicas basadas en el efecto de la temperatura, por ejemplo, la lámpara de Wolframio para las longitudes de onda del espectro visible. En cambio, para las fuentes de descarga eléctrica tenemos las fuentes de deuterio para las regiones del UV-Vis.
Aquí en las imágenes, la de arriba viene siendo la lámpara de wolframio y la de abajo la de deuterio, azul. Siguiente, diapositivo, por favor. Y bueno, también tenemos el monocromador. El objetivo de este es controlar la pureza de la radiación emitida, consiguiendo el menor ancho de banda de la longitud de onda. Existen varios tipos. El prisma, que viene siendo el triangular, el de arriba, el cual separa todas las longitudes de onda del haz, y la longitud de onda deseada se dirige hacia otra lente que direcciona ese haz hacia la rendija. Y tenemos de red de difracción, que viene siendo el de abajo, que son como una escalerita. La lámpara de aluminio altamente pulida, sobre la que se han hecho una gran cantidad de estrías que actúan como centros de dispersión de todas las radiaciones incidentes. Viene siendo ese de abajo, que es como escalerita. Siguiente. Bueno, celdas o cubeta, pues ahora sí, como su nombre lo dice, es el recipiente donde se va a poner la muestra. Los aspectos que debemos de tomar en cuenta al momento de trabajar con ella son las siguientes. Pueden variar según la técnica a utilizar y deben ser transparentes en la región de la longitud de onda que se va a medir. De vidrio o plástico para determinaciones en el visible o de cuarzo para determinaciones en el ultravioleta. Y los tipos de espectrofómetros, y uno es el de barrido, que es el más convencional. Se basa en el principio de mediciones consecutivas de la transmitancia de cada longitud de onda definida. La luz se divide en diferentes longitudes de onda mediante una red de difracción. Se coloca una cubeta de muestra entre la red de difracción y el detector. Pues aquí podemos ver que es la fuente, un reflector, una salida y pues la cubeta. Y pues como ya es más avanzado, pues está conectado a una computadora que ya lo detecta de forma automática, ya te da como el compuesto o el tipo de enlace de manera automática. Y el otro es el de red de diodos. La muestra se ilumina de manera conjunta, es decir, todos los componentes espectrales de la luz a la vez, por lo que absorbe simultáneamente la luz de diferentes longitudes de onda. A continuación, una red de reflexión difracta la luz transmitida. Este instrumento ayuda a adquirir los espectros ultravioleta y visible más rápidamente a lo que puede obtener con un espectrómetro de barrido tradicional. Este ya es más moderno, puede utilizar las dos fuentes a la vez, ya sea la luz ultravioleta y visible, pasa por la cubeta, tiene su entrada y ya después como quien dice, lo pasa por el difractor y ya se ve más grande y lo mismo, conectado a una computadora y ya muestra el resultado de manera automática. Y bueno, las áreas de uso. Se aplican muchas áreas de la ciencia que van desde la investigación de fármacos y hasta en la industria de las bebidas e investigación química, entre otros. Pero bueno, los principales son en análisis de ADN y ARN, donde la verificación rápida de pureza y concentración de ARN y ADN a través de su absorbancia es una aplicación muy usada. Se aplica también en cultivos bacterianos, en donde las mediciones de densidad óptica se toman de forma rápida y rutinaria para estimar la concentración celular y rastrear el crecimiento de cultivos. Siguiente, por favor. También en análisis de bebidas, en donde se analiza el contenido de la bebida que debe de estar dentro de ciertos límites legales, para los cuales la luz ultravioleta puede facilitar la cuantificación de la misma. También en análisis farmacéuticos, donde el procesamiento de los espectros ultravioleta visible mediante derivados matemáticos permite resolver los picos de absorbancia superpuestos en los espectros originales para identificar compuestos farmacéuticos individuales. Y pues eso sería todo, esas son las referencias que nosotros utilizamos. Y pues ya, gracias por su atención. Gracias.